Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y hoy tenemos un equipo de CO2 preparado para este acuario. Es algo que a mí me encanta, el concepto como tal me encanta y estaba tardando en traer algo así al canal. No os perdáis este nuevo producto, ya lo tenemos funcionando en nuestro acuario, lo hemos probado, lo vamos a desgranar a fondo. Y sobre todo os vamos a decir qué nos parece este nuevo producto de Fluval, que para mí es una auténtica pasada. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque vamos a ver este maravilloso Bio CO2 de Fluval. Pues sin más dilación, aquí lo tenemos, el Bio CO2 de Fluval. Esto es una maravilla. El sistema tradicional de generación casero de CO2 hecho un productazo. Para mí, lo que he podido ver así sobre el terreno, por encima, o sea, sobre la marcha, es un 10 de 10. O sea, no hay más, no le pido más. Producto completísimo, cumple todas las garantías de seguridad que se le puede exigir a un producto como este. Cómodo, fácil, sencillo y para toda la familia. Refills, en el caso que los queramos utilizar, bastante económicos, con un paquetito de estos de refill que cuesta en torno a 10 euros, tenemos para 4 meses de relleno, pero el productito pues obviamente te incluye para que lo pongas en marcha, ¿vale? Tenéis ahí un mesecito para haceros con ese refill. Pues aquí estamos viendo esta maravilla. Instrucciones. Es importante leer las instrucciones porque nos han dicho desde la marca que tenemos que dar un ligero consejo para todos aquellos que lo compréis. Y no tiene más sentido ni más... Madre mía, es que esto es bonito como él solo. Es que es para poner al lado del acuario, literal. Pum, lo pones al lado del acuario y queda es que bonito, o sea... ¿Tiene un acabado? Mirad esto, ¿eh? ¿Tiene un acabado esto? Esto es maravilloso. Bueno, lo que nos han dicho, básicamente, que tenemos que utilizar la temperatura de agua que nos indica el fabricante. Si no utilizamos esa temperatura agua inicial, obviamente no hay esa reacción inicial de las levaduras que supongo llevar al refill y tal, y no se activa el producto. Entonces, consejo que nos dan y que digo ya desde ya. Como veis, aprovechando el espacio al máximo. Cuando abrimos la campana nos encontramos la válvula de seguridad, nunca vamos a tener problemas, es esta la válvula de seguridad, perdón, nunca vamos a tener problemas de sobrepresión que vaya a hacer que nuestro sistema explote, nada, es totalmente seguro y 100% testado por el fabricante, en este caso Fluval. Hay que agradecer al equipo de Fluval España porque sigan confiando en nosotros. Con estos productos que nos encontramos, un poquito de macarrón, un poquito de lateguillo, ¿vale? Para utilizar nuestro sistema de CO2. Aquí dentro de la caja no sé lo que hay. Ah, amigo, unas ventositas y tal. Ah, no, esta es la válvula antirretorno, ¿vale? Que también nos incluye, pues detallazo, válvula antirretorno de 10. Cuentagotas, lógicamente, y un difusor, en este caso para el modelo 125. Ni tan mal, oye, bastante decente. Ahí lo estáis viendo, 125, 250, 500 litros. Es una campana, el de 500 litros, brutal, tiene que dar gusto. Acabados en acero inoxidable, perfecto y 100% rematado. Esto es que dan ganas de beberte aquí el café. La verdad es que, oye, como tal, así a primera vista, es un producto que enamora, las cosas como son. No porque me lo hayan enviado ni leches de estas, es porque es así. Ahora sí que sí, vamos a hacer de alquimista, vamos a hacer de Panoramix, nos ponemos la bata de químico loco, de quimicefa, y nos ponemos ya a hacer la mezcla. Es muy simple, mirad. ¿Veis que bien queda? Una vez que lo tengáis puesto, destapáis aquí, ¿vale? Giráis un poquito, lo que pasa es que yo lo he apretado bien, y rellenáis con agua o glicerina vegetal, lo que queráis. Yo me gusta rellenar con glicerina vegetal porque no se evapora, pero bueno, si no tenéis, con agua es perfectamente válido. Detallazo que también se incluya nuestro cuentagotas, y obviamente con esta válvula iremos regulando el paso, la salida de CO2, no tiene más. Vamos ya, venga, vamos a ponernos ya con la química avanzada, chicos. Vale, pues ya nos hemos estudiado el amplio catálogo de instrucciones y ahora lo que tenemos que hacer es introducir, obviamente sin el sobre, ¿vale? Introducimos el contenido de este sobre dentro, introducimos el contenido de este sobre dentro, echamos azúcar, según nos indica el fabricante. Si no me equivoco, para esta versión añadimos 250 gramos de azúcar, ¿vale? Azúcar blanco, normal, de repostería. Y
ahora sí que sí, el agua. ¿Cuánta agua utilizamos? Muy importante también la temperatura de agua. Según indica el fabricante, necesitamos agua del grifo, en torno a los 24 grados. Si es invierno, obviamente, tendréis que añadirle un poquito de agua caliente, ¿vale? El óptimo, según nos han comentado desde Fluval, son de 27 a 30 grados. Si añadimos así un poquito de agua tibia, la reacción va a ser mucho más rápida. ¿Cuánta agua añadimos? Pues el fabricante ha puesto aquí un testigo, que ahí lo estamos viendo. ¿Veis esa marquita negra que hay justo ahí dentro? ¿La veis? Pues hasta ahí. Llenamos hasta ahí con agua tibia y ya estaría. Agitamos todo bien que se mezcle y cerramos corriendo nuestro sistema. Vale, pues ya hemos agregado, insisto, los dos sobrecitos, 250 gramos de azúcar para el modelo de 125, el 250 creo que medio kilo de azúcar, y ahora nos dice el fabricante que lo tapemos, aseguraos de que obviamente lleva esa junta blanca, la tapa, si no la lleva pues vais a tener un problema, y ya está, aseguraos de tapar esto bien, no pongáis la tapa, ¿vale? Que no entre así, que entre completamente derecha y empezamos a roscar. Si veis que se resiste en algún momento, no sigáis, desenroscáis y lo tapáis, aunque bueno, enrosca bastante bien. Apretáis bastante bien, que quede fuertecito apretado, y aquí ya se está produciendo la magia, chicos. Ahora ya nos podemos ir tranquilamente al acuario. Dice el fabricante que tarda en torno a 24 horas en comenzar la reacción y comenzar a producir CO2. Pasadas esas 24 horas ya podríamos abrir. Y ya está. Vamos a cerrarlo bien y nos vamos al acuario a ver qué tal. Importante, esto nos tenemos que asegurar, ¿vale? Esta válvula de presión, si la hemos estado tocando, nos tenemos que asegurar que está cerrada, ¿vale? No va a ser hasta pasadas esas 24 horas cuando la abramos poquito a poco y ya regulemos la cantidad de CO2 que queramos en nuestro acuario. Una burbuja, dos burbujas, media burbuja por segundo, lo que estiméis oportuno en base a vuestras plantas. Eso ya cada acuario es un mundo y requiere una cantidad de CO2 distinta. Ahora ya toca esperar, esto ya es paciencia, chicos. Bueno, pues mirad el tamaño, si es que es un poquito, bueno, un poquito, es más alto que una lata de Coca-Cola, que sería más o menos esta altura, pues tiene un poquito más, y es que al lado de un filtro, pues ya veis lo que ocupa, es que no ocupa prácticamente nada, mola un montón. Vale, pues llega el momento, han pasado ya 24 horas, en riguroso directo vamos a proceder a abrir la válvula. No sé si está produciéndose o se ha producido la reacción. Si no, yo acabo de llegar de trabajar y le voy a dar a esto marcha. Abrir poco a poco, lentamente, ¿vale? Para evitar cualquier posible problema. Vamos a ver si se produce. Ahí está. Vemos cómo poco a poco van ascendiendo las burbujas. ¡Uy, qué burbujón! ¿Veis? No os paséis de abrir, porque si no vais a tener súper burbujas. Bueno, pues ahí se ve como poco a poco. Vamos a darle un pelín más, ya esto es ir regulando, ¿vale? Las burbujas por segundo que queráis. Yo no quiero muchas al principio, prefiero que coja presión poco a poco el sistema. ¿Veis? Ahí me he pasado. Pues ya es ir regulando esto con paciencia y con calma, ¿vale? ¿Veis? Ya una vez que pasan los primeros segundos ya se estabilizan bastante las burbujas. Y ya iremos regulando lentamente, no le voy a poner, vamos, le voy a poner media burbuja por segundo, más o menos, porque en este acuario no quiere mucho CO2, sí que quería un aporte de CO2, pero no un gran aporte de CO2, ¿vale? Entonces nada, poco a poco, más o menos, yo creo que este es un buen ritmo, un poquito menos de burbuja por segundo, ¿vale? Como veis, este es el efecto de la glicerina, se queda bastante bonito en el difusor, pero bueno, que no tiene más, no es obligatorio, ¿vale? Utilizar glicerina, simplemente es para que lo veáis. Como veis, luego aparte, si la glicerina ascendiese hasta el acuario, no pasa nada porque no es tóxica. Ahí le he cerrado de más ahora. Vamos a ver si pillamos la regulación perfecta. Bueno, pues nada, como veis, a mí me vale. Esto ya es CO2 puro, la reacción que produce, pues bueno, genera ese gas y el metabolismo de las levaduras genera ese gas. Y ya está, la verdad es que es maravilloso. Vamos a esperar a que se llene el difusor, que coja presión y a ver cómo empieza. ¡Ah, sí, ya está saliendo! Maravilloso. Ahí va. Lo he dejado un poquito mal. Bueno, ahora lo regulo. Madre mía, mirad cómo está saliendo. Me he pasado, pero mucho de CO2. Voy a bajarlo porque no necesitamos tanto, vamos.
ni de broma necesitamos tanto. Todo poco a poco es ir cogiendo la regulación, ¿vale? Y ahora, vale, ahí, perfecto. Vale, pues ahora poco a poco irá saliendo menos CO2. Y ahora, pues, la gracia, el tema, madre mía, cómo está saliendo CO2. ¿Cuánto dura? La pregunta del millón. Según el fabricante, y también depende de la dosis de CO2 que inyectemos, aproximadamente durante un mes tendremos suministro de CO2 suficiente para nuestro acuario. Eso obviamente lo iremos viendo en el canal y os iré desvelando pues cómo se está comportando este sistema, este método de producción de CO2. Para mí es súper bonito, súper estético. Esto lo podemos tener al lado del acuario. Yo lo he puesto abajo porque no tengo sitio al lado, pero lo podemos tener al lado del acuario. Es que es hasta bonito tenerlo al lado del acuario. Ya veis que es bastante resultón, con el logo aquí grabado, parece que en láser, y es bastante bonito. O sea, es elegante. Es un producto elegante. La palabra es esa, elegante. Me gusta cómo lo han logrado. Y ya veis, el tamaño es súper contenido. Vale, vamos para arriba. Mirad cómo queda aquí. Mola un montón. No lo pongáis encima de fuentes de calor porque si no la reacción se acelera y esto nunca va a llegar a explotar porque, insisto, tiene una válvula de presión de seguridad. En caso de que se acumule mucha presión, por aquí escaparía el gas sobrante y no tendríamos aquí una explosión nuclear dentro de casa. El difusor. Bueno, no está mal. Las burbujas parecen finitas, se esparcen por todo el acuario. Si lo pusiésemos justo bueno, esto lo puedo girar un poquito y ya la salida, y así tenemos un correcto reparto de CO2 por todo el acuario. Vale, perfecto. Lo que quería era un sistema relativamente económico, un sistema fácil, un sistema que no requiera que yo esté dependiendo de empresas que me recarguen extintores, que me recarguen bombonas de CO2, simplemente que lo puedo hacer yo en casa con productos sencillitos y fáciles y para toda la familia. La verdad es que, oye, buscaba algo así. Pros y contras. Pros. Bueno, vamos a empezar por los contras. Obviamente es un sistema que es finito, ¿vale? Cuando digo finito es que tenemos que estar pendientes de que no se nos acabe, tenemos que estar pendientes de recargarlo mensualmente por lo menos este modelo. Entonces, bueno, conlleva un mantenimiento, pero que es una vez al mes abrir eso y meterle ahí 2 cosillas y ya tener CO2. ¿Cuál es el punto a favor de ese mismo aspecto? Que no tenemos que estar yendo con el coche, cargando la bombona, que muchas veces pesan bastante, carga la bombona, acércate pues a donde recargan las bombonas, en mi caso son empresas de extintores y demás, que las llevamos aquí en mi ciudad, espérate el tiempo que quieran, que yo estoy esperando todavía un mes a que me terminen de rellenar una. Es un poco un jaleo, ¿no? Para aquel que no quiera mucho engorro, hazlo tú mismo, hazlo en casa, es súper cómodo. Contra. ¿Qué más contras? Es que yo os prometo, no es porque me lo hayan regalado ni nada, es que lo que necesitaba para este acuario y para mí es algo perfecto. Insisto, no le veo la contra de momento al producto. A lo mejor en unos meses os digo, es demasiado incómodo, se agota demasiado rápido. Si dura un mes, para mí es muy bien. Os podría decir que tengamos que depender de los refill y tal que vende la marca. Si somos un poco avispados, aparte de los refill, hay más soluciones, ¿vale? Ahí lo dejaré. Entonces, bueno, tampoco lo veo como un contra. El tema de los refill, además son súper baratos. Tenemos 4 refills que tendríamos para 4 meses por 10 euros. O sea, que, insisto, no es dinero. O yo, bajo mi punto de vista, no es dinero. Al final esto es un hobby, 10 euros cada 4 meses por tener CO2 en los acuarios, para mi gusto, no es dinero. A lo mejor el precio inicial, en este caso creo que están saliendo en las tiendas por un precio de unos 120 euros, entre 110, 120, 130 estará la cosa, porque todavía no lo tienen muchas tiendas. Espero que poco a poco pues vayan ofreciendo esta opción, porque para mí es una opción muy a tener en cuenta. Quizás ese se puede considerar como un contra, el precio inicial, el precio de lanzamiento. Bueno, puede ser un contra, o según cómo se mire, puede ser un pro, un equipo profesional de CO2. Cuidado, cuidado. Una botellita de 1 kilo, 2 kilos, así, algo pequeñito, con manos reductor, cuentagotas, etc, incluido el difusor y tal, se nos va, yo creo que también cerca de los 100 euros, fácil. Entonces, bueno, no lo sé, yo creo que el precio es un precio
bien, es un precio adaptado al mercado y a lo que hay en el mercado. Entonces, bajo mi punto de vista, bien. No le puedo ver ahora mismo ningún contra, para mí es perfecto. O sea, han pensado en todo. Tenemos válvula antirretorno, tenemos cuentagotas, tenemos regulador, tenemos válvula de seguridad, sella bastante bien, no tenemos fuga, no tenemos pérdidas. El difusor, bueno, nos incluye una opción, que está bien, la burbuja es correcta. Sin más. La verdad es que estoy encantado. Yo a primera vista soy incapaz de decir nada malo. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, ¿qué tenéis que hacer? Pues como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal si queréis más ver cositas como estas, que son una maravilla. Dejadnos vuestro comentario de qué os parece este producto y si lo queréis probar o no. Y quién sabe, igual podemos organizar un sorteillo o algo, ¿no? Que llevo ya tiempo sin sortearos cositas. Bueno, like, suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós!